Dijimos que el libro de Jeremías es un compilado de profecías, pero también de la historia y de la biografía un poco desde que inicia el ministerio de Jeremías. Entonces hoy vamos a revisar un poco de los padecimientos de Jeremías. Él ha sido muy claro en el libro a propósito de sus emociones y sus sentimientos, lo cual lo hace un libro muy crudo respecto de la persecución que sufrían los hombres de Dios. Y la primera de estas persecuciones la encontramos, o de estas pruebas, la encontramos en Jeremías 11 del 18 al 23, que son las amenazas de muerte. Y de hecho acá Jeremías deja claro que él no sabía de estas amenazas, sino que es un complot, y dice que Dios le revela, porque era un complot oculto, y que Dios le revela las intenciones de los hombres porque dice que él había estado como cordero al matadero, básicamente. Y este complot había sido organizado por los varones de Anatot. La segunda de las pruebas que podemos encontrar está en el capítulo 15, del versículo 15 al 21, y en la prueba por aislamiento. En esta prueba podemos ver cómo Jeremías sentía una sensación de desarraigo, básicamente que no soportaba a sus congéneres, sus compatriotas, en razón de la maldad que estaban haciendo. Y de hecho en el versículo 17 es súper gráfico y dice: me senté solo por causa de tu mano. Entonces básicamente que los principios que él había abrazado y el mensaje que estaba manejando no solamente era incómodo para el resto, sino que convivir con estas personas que estaban haciendo el mal era incómodo también para Jeremías, lo que le provocó aislarse. La tercera prueba que podemos encontrar está en el capítulo 19 del versículo 14 al 20, versículo 18, y en la prueba por el cepo. ¿Qué encontramos acá? Que el sacerdote Pasur, que dice la escritura que era el inspector en jefe de la casa de Jehová, entonces el inspector en jefe del templo escucha el mensaje de Jeremías, no le gusta y lo manda a golpear y luego lo coloca en el cepo. ¿Qué es el cepo? Bueno, el cepo es esto que está aquí, ¿ya? Esta maderita donde colocaban los pies de los reclusos, de los presos, básicamente como un método de tortura también y de mantenerlos prisioneros. Entonces, evidentemente con la golpiza, con el cepo, dice que al día siguiente se lo quita, y es que ahí donde Jeremías le dice que Dios le ha cambiado el nombre a Pasur y le pone Magor Misaviv, que significa terror en todas partes, y como la conducta que él ha tenido ha traído también terror sobre su casa y su pueblo. Y acá es súper interesante porque si vamos avanzando, en el 27 y siguientes está este pasaje precioso, precioso de Jeremías, que habla acerca, bueno, en el versículo 7 dice: me sedujiste y fui seducido, y que al final Dios, a pesar de que es encarnecido, de que Jeremías está siendo encarnecido, su voluntad prima, básicamente dice que él ha permanecido. Y luego tenemos el versículo 9 que dice: y si digo, no haré más mención de él, ni hablaré más en su nombre, entonces hay en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, me fatigo en tratar de contenerlo, pero no puedo. O sea, básicamente le dice: tú me sedujiste, yo fui seducido, trato de dejar de hablar de esto, porque el versículo 8 dice: por tu palabra soy encarnecido, porque básicamente venía de ser golpeado y venía de ser detenido, y dice: y aunque quisiese parar de hablar, no puedo, simplemente no puedo, porque tú me has seducido. Básicamente me parece muy bonito que este pasaje surja a propósito de la persecución, o sea, de que si fuera por mí, por mi carne, por mi naturaleza humana, yo habría cesado en este mensaje, pero no puedo porque tú me has seducido. Y de aquí Jeremías va a entrar y salir continuamente de la cárcel o del arresto. De hecho, ya en un momento va a estar persistentemente arrestado hasta el cautiverio. Pero la cuarta prueba entonces que encontraríamos es la prueba por el arresto, capítulo 26 del versículo 7 al 24 primeramente, en donde dice que todo el pueblo se va a encontrar de Jeremías en razón de lo que estaba profetizando en la casa de Jehová. De hecho, llaman a los príncipes, llegan a la puerta del templo, y en la puerta del templo lo acusan primeramente de estar cometiendo un pecado de muerte, y en base a eso se dice que tienen que condenarlo a ellos. Y
ciertos hombres que estaban del lado de Jeremías abogan por él y le dicen, oye, pero Jeremías lo que está haciendo es profetizar como otros profetas lo han hecho antes y que en realidad han tenido razón, el pueblo se ha vuelto a Dios y ha habido restauración, entonces ahí lo liberan nuevamente. Luego la quinta prueba que podríamos encontrar, una prueba por desafío. Hay dos profetas, está Jeremías y está Ananías. Jeremías está profetizando que tienen que obedecer a Babilonia e irse cautivos, hacer lo que el rey de Babilonia les solicita y que Dios los iba a guardar para mantenerlos con vida. Y Ananías dice, no, Babilonia los vamos a vencer, Dios nos va a liberar. De hecho, si nosotros nos retrotraemos un poquito al capítulo 27, Jeremías hace una prueba visible, que es el símbolo del yugo. Se pone un yugo en el cuello. Dice la escritura que se pone un yugo en el cuello para simbolizar que tienen que subyugarse a Babilonia para mantenerse con vida, sufrir esta penitencia que Dios les había dado de estar sujetos a Babilonia y que luego Dios los iba a liberar o iba a tener memoria de ello. Pero Ananías dice que no, que de hecho toma el yugo del cuello de Jeremías, lo rompe y dice que así como se rompe ese yugo, se va a romper también el yugo que Babilonia les ha impuesto. Y Jeremías lo confronta, le dice que lo que está diciendo es mentira y que en realidad les está haciendo falsas promesas al pueblo, básicamente. Entonces la prueba por desafío, el desafío a las palabras de Jeremías por parte de este profeta Ananías. La sexta prueba podríamos decir que la prueba de la destrucción del capítulo 36, del 1 al 32, la capítulo 36 completo, que esto ya lo vimos un poquito en el estudio general a propósito de la destrucción del rollo. En el año cuarto del rey Joacim, Dios manda a Jeremías a escribir todo aquello que él le había encomendado o revelado. Ahí es cuando comisiona a Baruch siendo el escriba, y además como Jeremías había sido vetado de ciertos lugares, Baruch es el que se empieza a encargar de la lectura pública de este rollo. Ahora, cuando empiezan a escuchar los cercanos a Palacio el rollo que está leyendo Baruch y que hace mención de que es el rollo de Jeremías, se acercan a los príncipes, a los escribas del palacio. Los escribas del palacio y los príncipes le hacen presente al rey que se está leyendo públicamente el libro de Jeremías, el escrito de Jeremías. El rey lo requisa, lo manda a requisar y básicamente se lo leen al rey. Uno de los príncipes le dice, oye, escóndete con Baruch. Se esconden ellos y el libro es quemado por el rey, porque se lo leen, él estando en sus aposentos, y cuando se lo leen, él no le gustan las palabras de Jeremías y lo echa a su brasero. O sea, básicamente mientras lo estaba escuchando, le dice, esto no me gusta, lo echa al brasero. Y ahí es cuando Dios le revela a Jeremías que tienen que volver a escribir el libro, y eso ya es en el año quinto. En el año cuarto se escribe el primer rollo y en el año quinto se destruye ese primer rollo y Dios le encomienda escribir un nuevo rollo. La séptima prueba sería la prueba por violencia y encarcelamiento. Como podíamos haber visto anteriormente, varias veces trataron de arrestarlo o tenían retenciones ciudadanas por cortitas y luego era liberado. Ahora, en la séptima prueba, en el capítulo 37, específicamente en el versículo 15, podemos ver ya cómo se le arresta y se le persiste en el arresto a Jeremías. ¿Por qué? Porque habían venido los caldeos se habían retirado de Jerusalén o se habían retirado del pueblo porque venía el pueblo de Egipto, entonces por temor a Egipto se alejan los caldeos y Jeremías está tratando de irse a la tribu de Benjamín, al territorio de la tribu de Benjamín, y piensan que va detrás de los caldeos. Entonces básicamente lo retiene, lo apresa un soldado y le dice, oye, tú nos vas a traicionar, te vas con los caldeos. Jeremías le dice, no, yo solo quiero ir a la tribu de Benjamín. No le creen, lo arrestan, lo azotan y lo llevan a la prisión. Ya, porque dice que los príncipes se airaron cuando se enteran que Jeremías se quiere ir, lo azotan y lo arrestan. Y luego ya entramos en la octava fase de prueba, que sería el hambre, porque dentro de este mismo apresamiento se lo llevan y lo conservan en el patio de la prisión. Y el rey Sedequías, en el mismo capítulo 37, le permite comer un pan, una torta de pan, dice la escritura, pero una pieza de pan al día en el patio de la prisión. Pero un grupo de hombres se enfurece con Jeremías porque dice que está desmoralizando al pueblo con sus palabras, en específico al ejército que los está desmoralizando, y que por lo tanto hay que hacer algo con Jeremías. Sedequías les dice, yo no voy a hacer nada, pero está en sus manos, y estos hombres lo toman y lo internan en una cisterna. Una cisterna bíblica básicamente es esto. Entonces,
lo meten en una cisterna que dice que no tenía agua. Entonces básicamente queda sin ninguna provisión, ni agua ni alimento, y privándole de esta pieza de pan que tenía eventualmente. Ahora, luego, evidentemente sacado en algún momento Jeremías de la cisterna y lo vuelven al patio de la prisión. Y la novena prueba sería la prueba por cadenas. Ya lo tenían en el patio por la prisión, pero en el 40 número 1, versículo 1, podemos ver cómo en algún momento estuvo encadenado Jeremías, porque dice que cuando se les llevan al cautiverio en Babilonia, Jeremías es encadenado y es uno de los que llevan encadenados hacia Babilonia, y que de hecho Nabuzaradán tiene misericordia de Jeremías y le dice: oye, ¿sabes qué? Te voy a liberar y tú eliges si te quieres ir a cautiverio a Babilonia o te quieres ir a otra provincia. Y Jeremías decide irse a la otra provincia, y ahí es cuando es liberado por este capitán de guardia que lo llevaba hacia Babilonia. Y acá podemos ver cómo el capitán de guardia que lo llevaba a cautiverio era aún más sensible a las palabras y había tenido más temor de las palabras de Jeremías que sus propios compatriotas, a los cuales les había predicado tanto tiempo. Y la última prueba que podemos ver que sufre Jeremías, esto ya estando dentro del cautiverio, ya habiéndose llevado mucha gente a cautiverio a Babilonia, mucha gente habiendo muerto ya, en el capítulo 42, del versículo 1 en adelante, incluso hasta el 43, versículo 4, parecía que el pueblo se estaba arrepintiendo. Se acerca a Jeremías y le dice: oye, tienes palabra, nosotros nos comprometemos a escuchar tu palabra y obedecerla. Jeremías les vuelve a hablar, les entrega una palabra por parte del Señor. Parecía que se estaban arrepintiendo, pero cuando ya Jeremías les vuelve a predicar, ellos dicen que no están de acuerdo con lo que está diciendo, que evidentemente él no tenía palabra de Dios y que por lo tanto no lo iban a obedecer, y lo rechazan nuevamente. Entonces continuamente podemos ver dentro de esta relación de los hechos y de la vida de Jeremías y su ministerio cómo continuamente está siendo rechazado, cómo se está solitario, cómo se desarraiga del pueblo, cómo es azotado, encarcelado, y cómo sufre persecución a causa del mensaje que Dios le envía a proclamar. Así que nos sirva también de lección y que nos quedemos sobre todo con el capítulo 20, versículo 7 en adelante, y cómo Jeremías, a pesar de la persecución y padecimiento que estaba sufriendo, entiende que hay un llamado mayor, y su corazón mismo no lo deja ni arrepentirse ni cesar en la predicación de la palabra, porque a pesar de que lo pone en una posición incómoda, sabe que es la posición correcta. Así que un abrazo, espero que esto haya sido de bendición, esta nueva profundización dentro del libro de Jeremías, y podamos seguir estudiando la palabra del Señor.